Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los padres de familia de los alumnos de la Del Campo School. En primer lugar, quiero felicitarlos por estar aquí, por tomarse este tiempo para ver este material que no dudo que será de gran ayuda para esa gran labor que es la paternidad. Mi nombre es Lorna Cepeda, soy psicóloga, psicoterapeuta familiar y pues estoy en este momento para brindarles esta charla que tenemos titulada Padres sobreprotectores, hijos dependientes. Un tema sin lugar a duda de mucha utilidad, de mucha vigencia, ya que la paternidad y la maternidad ha cambiado muchísimo en los últimos años. Usted será testigo que nada que ver, como cuando usted fue pequeño, con la niñez de sus hijos hoy en día, nuevos retos, nuevas situaciones, nuevas amenazas en el ambiente para todo tipo de familia y de hijos. Entonces, no dudo que este tema, este material será de utilidad y que, sobre todo, si usted lo pone en práctica, verá grandes cambios en sus hijos. Si yo pregunto, ¿qué sueña usted para sus hijos? Quisiera que se hiciera esa pregunta. ¿Dónde los quiere ver a los 25 o 30 años? Me imagino la respuesta que querrá tener usted: hijos triunfadores, felices, muy desenvueltos, apropiados de una profesión, probablemente con una familia. Y precisamente esto es lo que yo estoy en este momento queriendo darle a usted, las herramientas necesarias para que usted haga su parte, porque de esto se trata. Venimos a este mundo, tenemos hijos y tenemos esa gran responsabilidad de lo que es saber llevar una familia y sobre todo la crianza de los hijos. Quisiera comenzar con el papel de los padres. ¿Para qué estamos los padres? Obviamente Dios ha diseñado un estilo donde los niños pues no vienen a la nada, sino que vienen a un entorno familiar. O debería de ser así, a un entorno familiar donde está papá, donde está mamá, precisamente para cumplir una serie de funciones que en los primeros años de la niñez es necesario que haya esa provisión de necesidades, ¿verdad? Un niño no puede valerse por sí mismo y es ahí donde los padres han de proveer absolutamente todo en el sentido material, ¿verdad? Para su alimento, para su techo, para su cuidado, y que los niños puedan subsistir adecuadamente. Entonces, ese es nuestro rol, nuestro papel. También educar, orientar, educar para el bien, porque la naturaleza con la que nacen nuestros niños, generalmente usted lo verá, que no es propiamente orientado hacia el bien, sino más bien hacia lo malo. Entonces, precisamente los padres tenemos esa obligatoriedad de educar, de orientar, de sembrar positivamente normas, valores, ¿verdad? Todos los principios éticos que son las herramientas para vivir en este mundo. Tenemos también que asignar deberes. Desde que el niño ya empieza más o menos a los 3 años, ¿verdad? Ya el niño puede hacer ciertas cosas con respecto a su entorno, en cuanto a sus juguetes, en cuanto a sus zapatos, en cuanto a su ropa. Y es ahí donde comienza una preparación precisamente para esa vida de niñez, de adolescencia, de adultez, que todo niño deberá vivir de manera adecuada. Tenemos también que orientar en el sentido de la cortesía, el poder aprender, ¿verdad? Esas normas de cortesía que nos facilitan la vida, que nos hacen ser personas agradables, o en muchas ocasiones tenemos personas sumamente desagradables, donde a veces los padres nos apenamos porque el niño no saluda, porque el niño no pide las cosas por favor o no dice gracias, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros los padres tenemos que formar. He recibido en mi clínica, por ejemplo, madres que dicen, pero es que yo le enseño y no aprende y me apena que vamos a algún lugar y que no saluda. Yo digo, pero es que la formación tiene que darse, si no se puede, ¿verdad? Hacer que el niño con una orientación sencilla aprenda estas normas de convivencia, se tiene que insistir, se tienen que hacer otro tipo de dinámicas hasta conseguir esa apropiación de esos valores y de esas normas. Las generaciones
atrás, de repente la de ustedes, padres que nos están viendo, sabrán que nos criaron de una manera en que aprendíamos. Había una rigurosidad en cuanto a la cortesía, a las normas, al saludar, al pedir por favor, ¿verdad? Pero nuestros niños hoy en día como que estamos desarrollando una crianza light, ligera, que no enfatizamos propiamente ese sentido de la educación. Y es aquí, padre, madre, donde usted tiene un gran reto. De repente lo han envuelto las obligatoriedades de su trabajo, de la rutina, las preocupaciones, los pagos, etcétera, y estamos dejando de lado precisamente cosas esenciales que son las herramientas para una vida independiente y autónoma. Así que el papel de los padres, aparte de proveer, también es preparar para la vida. Si ustedes han visto videos, por ejemplo, de algunos animales, donde está el animal ya adulto y los cachorros o las crías, ven que los padres, ¿verdad?, a puro instinto van enseñando a sus hijos a cazar, a tomar una presa, a cómo salir de ciertas circunstancias. Entonces no olvidemos que ese papel, ¿verdad?, es nuestro, el de motivar, el de empujar, el de a veces exponer a cierto tipo de situaciones para que el niño pueda desarrollar destrezas que le ayuden a sobrevivir en este mundo que los adultos sabemos pues que es muy difícil. Entonces, en esa línea quiero yo que se vaya ubicando, padre, madre de familia, en el sentido de poder enfatizar en esas responsabilidades que usted tiene. Yo sé que al haber escogido, por ejemplo, esta escuela, una de las escuelas más caras de todo el país, usted lo que quiere es una buena educación para su hijo, quiere un buen ambiente. Y qué bien que lo puede hacer y lo está haciendo, pero hay más cosas, hay muchísimo más que los padres estamos comprometidos a hacer en el sentido de educar, de criar y de preparar para lo que es la vida futura. Entonces, tenemos que recordar que nosotros los padres traemos todo un bagaje de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra educación, que muchas veces traemos patrones erróneos. Yo siempre digo, los padres no vamos a la universidad para aprender a ejercer esa delicada tarea. Nadie nos enseña, pero hoy en día, pues con la llegada del internet, tenemos a la mano el poder aprender, el poder empaparnos de ese conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica para mejorar esos patrones de crianza con nuestros hijos. Como les decía anteriormente, tenemos hoy en día nuevos retos, nuevas dificultades. Ya no podemos decir, es que a mí me criaron de tal manera, es que así como a mí me criaron, yo voy a criar, ¿verdad? Hoy en día usted tiene esa obligatoriedad de empaparse de esta realidad que están viviendo nuestros niños, nuestros adolescentes, porque tiempos distintos, totalmente. Entonces, como que no nos sirven esos patrones antiguos, algunas cosas de ellas, ¿verdad? Sí es necesario tomarlas y prevalecer como son los valores, como es la ética, como es la educación, las normas de cortesía. Eso nunca cambia. Probablemente la metodología para aprenderla es que tenemos que aprender un poquito de eso. Entonces, yo le diría, tome ese reto, ¿verdad? Y edúquese, trate de aprender, trate de empaparse para poder tener mayor conocimiento en esta tarea. Yo sé que hay padres que a veces desesperan, se angustian porque no saben, no encuentran las herramientas, cómo manejar a sus hijos. Y a veces nos vamos acomodando y esto va pasando, los niños van creciendo y lo que es peor en este caso es que se van formando patrones de personalidad, algunas veces distorsionada, se van formando hábitos, ¿verdad? O la no formación de hábitos saludables también les puede traer mucho problema. Y vamos dejando pasar el tiempo como que por inercia el niño aprenderá o algo pasará milagrosamente donde creemos que el niño posteriormente va a adquirir otros hábitos, ¿verdad? Pero lastimosamente vemos que no es así. Llegamos ya a una adolescencia donde queremos poner al muchacho a lavar un auto, por ejemplo, o a bañar el perro, y el muchacho a los 14, 15 años que nunca ha hecho eso en casa, lo que pregunta es, yo lavar el carro.
bañar el perro, pero ¿por qué? O sea, ahí está la empleada, ahí hay otra persona que lo puede hacer. Entonces no podemos venir a pretender a una edad tardía querer hacer a un joven, ¿verdad?, colaborar en casa con las obligaciones de casa cuando no empezamos a una edad temprana. No se comenzó como un juego, ¿verdad? Vamos a jugar con la manguera, vamos a lavar el carro y de repente pues que nos empapa y nos empapamos juntos y reímos, y es así como el niño puede ir adquiriendo ese tipo de responsabilidades, ¿verdad? Porque recordemos que a la edad temprana la actividad, como el niño aprende, es jugando, ¿verdad? Entonces hemos de enseñar a través del juego el orden, la limpieza, la responsabilidad, ¿verdad?, el deber del trabajo. Son cosas que si no las sembramos a una edad temprana, no podemos venir a pretender cosechar luego ya en la adolescencia o en la adultez. Usualmente recibo ciertos planteamientos de padres, por ejemplo, que dicen, es que yo quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve. Yo tuve una niñez muy dura. Me tocó trabajar desde niño, mantener a mi familia y muchas historias de las que ustedes ya conocen o habrán vivido. Ahora, esta premisa de querer dar lo que nosotros no tuvimos, precisamente ha venido a ser como un talón de Aquiles en la educación de la niñez hoy en día. Porque si yo le pregunto, mi estimado televidente, esa dureza que le tocó a usted vivir, esa responsabilidad a tan temprana edad, no es precisamente lo que lo ha hecho ser la persona que es el día de hoy, ¿verdad? Una persona trabajadora, responsable, esforzada, orientada hacia los logros, hacia las metas, y precisamente eso es de lo que está adoleciendo nuestra niñez y nuestra adolescencia hoy en día. Como no hay necesidades, como no hay retos para comer el día de mañana, porque todo está ahí a la mano, a un clic, a un llamado, una empleada que está permanentemente pues dispuesta para satisfacer las demandas del niño o de la niña. Entonces no generamos ese poquito de frío, ese poquito de hambre, ese poquito de necesidad que verdaderamente vienen a fortalecer tanto el carácter hasta físicamente a las personas. Entonces yo quiero que en esta ocasión usted pueda reflexionar acerca de esa premisa que yo sé que de repente, aunque usted no la haya dicho, pero se le pasará por la mente, el querer satisfacer todas las demandas, todas las necesidades de su hijo, pero el efecto es que le estamos quitando esa necesidad de lucha, ese deseo de logro, porque si todo está ahí, ¿para qué esforzarnos, verdad? Entonces, por otro lado, el niño crece creyendo que el mundo, que la vida, la sociedad debe satisfacer todas sus necesidades, ¿verdad? No le permitimos ese luchar, ese esforzarse, que es lo que realmente se necesita en un mundo tan competitivo y tan demandante como el que tenemos hoy en día. Entonces, por favor, reflexione en ese sentido y vea usted en qué está fallando en esas circunstancias, ¿verdad? El, por ejemplo, proveer de cosas materiales, yo diría, o sea, si usted va a regalar algo, pues hay fechas para ello, que son cumpleaños, que son navidades, que son Día del Niño, por ejemplo, reservar esas cosas que usted quiere dar, ¿verdad? Proveer, que no son necesarias para ocasiones precisamente como ellas, pero no es porque el niño todas las semanas ha de tener un regalo, o porque él pida, o porque él quiera, se le han de dar las cosas, ¿verdad? Entonces, quiero que sepa, quiero que entienda que no estamos haciendo un bien, sino que todo lo contrario. El niño que tiene demasiado no aprecia, no se acostumbra a cuidar, porque cuando se tiene poco se cuida para que dure, ¿verdad? Y también crece ya orientado hacia un consumismo que ustedes ya lo estamos experimentando hoy en día en nuestra sociedad, que nos lleva muchas veces a endeudarnos o a darle esa prioridad a todo lo material por encima de lo que es
relacional o espiritual. Entonces, no tenga ese sentimiento de culpa. Muchos padres también se culpan porque papá trabaja, mamá trabaja, llegan tarde por la noche a casa y bueno, hay un tiempito nada más, unas 2 horas para poder estar con el niño y se culpan porque no pueden compartir más tiempo con ellos. Pero esto es bien paradójico, porque si usted llega a 6, 7 de la tarde, su hijo tiene que ir a dormir 8, 9 de la noche, la gran pregunta es, estas 2 horas, 2, 3 horas que tienen de disponibilidad para poder estar en familia, ¿en qué se están ocupando? ¿Estamos todavía con ese celular a la mano, llamando, contestando, chateando, revisando redes? Cuando supuestamente, si usted se siente tan culpable porque no está en casa, precisamente esas 2 horas las está ocupando, se las está robando, diría yo, a ese tiempo de calidad que se debería proveer, ¿verdad? Poner ese celular a un lado, si es posible apagarlo para no estar pendiente de esas vibraciones, de esos bips, y poder estar totalmente dedicados a ese tiempo de calidad en familia. Es increíble cómo los niños de 4, 5 años dicen, es que mi mami pasa en el celular, es que ella solo con el celular, ¿verdad? Imagínense cómo se sentirá un niño saber que ve a su mamá tan poca cantidad de tiempo y que ella, pues, o él prefieren estar en el celular. Esto también para los padres, ¿verdad? Sé que aquí habrá muchísimos hombres de negocios o personas muy ocupadas y comprometidas, pero que nada es a veces tan urgente, tan necesario como poder escuchar, hablar con nuestros hijos, preguntarles cómo les fue en la escuela, si han tenido alguna dificultad, cómo están, el poderlos abrazar, el poder sobar una cabeza, ayudar con una tarea, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que estamos llamados a hacer para no tener ese sentimiento de culpa, precisamente. Entonces, ya entrando en esa materia de protección versus sobreprotección, yo diría que ahí, precisamente ahí, en la definición de las 2 palabras, es donde podemos encontrar el equilibrio, porque como padres estamos llamados a proteger, que obviamente un niño es indefenso, no puede mantenerse por sí mismo ni cuidarse por sí mismo, pero el asunto es la sobreprotección. Ya ese prefijo sobre nos está indicando que hay algo en exceso, que estamos protegiendo en demasía, que estamos evitando cosas que no se deberían evitar y que estamos mandando un mensaje muy subliminal que es totalmente nocivo para el alma de un niño. Cuando yo sobreprotejo, el mensaje que estoy enviando es: tú no puedes, tú no eres capaz. O sea, el mundo es más seguro cuando estoy yo presente, cuando yo te puedo defender. Ay, la gran pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con su hijo cuando tenga 17 años, cuando se gradúe? Me imagino que la gran mayoría de ustedes estará soñando con una beca, que su hijo pueda irse al extranjero a estudiar. Y la pregunta es, ¿los estamos preparando precisamente para eso? ¿O para estar dependiendo de nuestras faldas, de nuestro acobijamiento, de manera que el muchacho no va a poder desenvolverse de una manera adecuada en un ambiente tan competitivo, ¿verdad? Y tan duro como lo es, pues, ya cuando se vive fuera de casa? Entonces quiero, estimado padre, estimada madre, que usted tenga presente en su mente este tipo de criterio, ¿verdad? Estoy preparando, estoy motivando, estoy capacitando a mi hijo, lo estoy entrenando para eso que va a ser una vida dura, una vida real, donde se ha de desenvolver el resto de su vida, ¿verdad? Porque el tiempo de estar en casa, ¿qué? 17 años, y de ahí va a vivir probablemente, según la media de vida, unos 60 años fuera de casa. Entonces, ¿qué conviene más? Sobreproteger en una idea totalmente errónea, como que es que va a vivir toda la vida, y pues si tampoco nosotros seremos eternos, aunque quisiéramos seguir protegiendo toda una vida, nos vamos a ir. O preparar, orientar y entrenar para esa vida que a todos indefiniblemente nos espera, ¿verdad? Entonces,
tenemos que entrar en esa dinámica de proteger sin llegar a la sobreprotección. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas así como que puntuales donde podemos medir si estamos sobreprotegiendo o solo estamos protegiendo, ¿verdad? Para que haya un ambiente de seguridad y de provisión a las necesidades. En primer lugar, el hacerle las cosas que el niño puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años ya de estar aprendiendo a atarse los cordones de los zapatos, a bañarse por sí solo, a poder doblar su ropa, a poder ordenar sus zapatos, ordenar su mochila. Entonces, este tipo de situaciones, cuando estamos haciéndole o poniendo a la empleada a que le haga las cosas que él puede hacer, allí lo estamos sobreprotegiendo y haciendo un niño dependiente. Esas son situaciones que tenemos que tener muy presentes. Si él lo puede hacer, que lo haga. Niños, por ejemplo, de 7, 8 años que los están vistiendo, que les están dando de comer en la boca. Óigame, es que para desarrollar la motricidad ha de practicarse, ha de hacerse algún movimiento que nos ayude a tener esa destreza manual, ¿verdad? Y toda esta gama de ocupaciones precisamente tienen también esa función de desarrollar ese tipo de destrezas, pero si al niño todos se lo hacen, ¿verdad? No las puede desarrollar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con las empleadas, ¿verdad? Porque generalmente damos orden que la empleada tiene que estar a disposición total del niño, y eso tiene que tener su medida también. Siempre y cuando el niño pueda, la empleada no debe, ¿verdad?, hacer las cosas por el niño. Otro principio que yo diría para no sobreproteger es dejarle vivir una vida de ocio, ¿verdad? Una vez que el niño ha hecho sus tareas, y pretender que solo el juego nada más, ¿verdad?, no es lo adecuado. Vemos fines de semana o vacaciones completas donde se pregunta, ¿y el niño qué está haciendo? Nada. O sea, el ocio realmente que deforma, no forma, sino que deforma. Hay actividades, hay dinámicas que podemos generar o poner a hacer al niño, ¿verdad?, educativas, de juego, de entretenimiento, y muchas veces formativas también, pero no permitirle un ocio indefinido, ¿verdad?, donde el niño se aburra grandemente porque no encuentra qué hacer. Ojo, que no estoy hablando de que tengamos que pasar entreteniendo al niño, pasarlo de video a video, de cine en cine, o que tiene que estar jugando con otros compañeritos, o sea, que tiene que estar ocupado, pero solo en situaciones de ocio. No, ahí es donde voy. Ese es el punto, que tienen que haber también dinámicas y situaciones donde el niño aprenda una destreza, aprenda un idioma, practique un deporte, aprenda un arte, ¿verdad? Que todo esto pues forma en un sentido de un ser humano integral. El no dejarle obligaciones en casa, el que no asuma roles, ¿verdad? Que el niño puede llevar su plato, por ejemplo, a lavatrastos, e incluso ir un poquito más allá, ponerle un banquito para que pueda lavar su trasto, que pueda aprender a poner la mesa, que ordene, como decía, sus juguetes después de que los sacó y estuvo jugando, bueno, a manera de juego. Ya por la noche vamos a guardar los juguetes y hasta le vamos a empezar a enseñar a contar, que vaya tirando y que vaya 1, 2, que vaya describiendo el color, por ejemplo, del juguete, para que vaya de esa manera, ¿verdad?, aprendiendo muchas cosas a un tipo de juego. Y cuando termina de guardar esos juguetes, ¿verdad?, le damos un gran aplauso porque ha cumplido un deber. Entonces el niño en esas edades tempranas quiere satisfacer a los padres, quiere que sus padres estén contentos, y cuando ellos ven que hay alegría, que hay esa celebración por algo positivo que se hizo, ellos van a querer, ¿verdad?, repetirlo, y es ahí donde los padres tenemos que estar muy presentes
La labor de crianza, mi estimado, no es solamente traer al mundo y proveer económicamente. Tenemos que tener ese papel activo para que nuestros niños puedan aprender esas habilidades que les van a ayudar a lo largo de la vida. Otro aspecto muy importante es protegerlos de ciertas situaciones de necesidad. Como decía anteriormente, es que no se puede mojar, es que mucho frío, busquemos más colchas para ponerle encima, es que demasiado calor, hay que ponerle un aire acondicionado. O sea, situaciones que a veces se nos van de las manos. Si usted de repente está endeudado, endeudada, mi estimado, poner un aire acondicionado, eso le va a generar un costo en energía. ¿Y qué pasa? Porque sintamos demasiada calor. Yo soy de Ceiba y me crié sin aire acondicionado, en un cuarto súper caliente, toda una vida sudando, y aquí estoy. O sea, nada se me quitó, no me deshidraté, no me enfermé. Pero hoy en día no podemos permitirnos que nuestro hijo, ya cuando hay una queja, por muy mínima que sea esta, es que corremos a solucionar, corremos a poner algo ahí para que esa necesidad, ¿verdad?, se vea satisfecha. Y obviamente como padres amorosos, pues nos da mucho placer, nos da mucho gozo poder satisfacer para nuestros hijos. Pero vuelvo y repito, un poquito de frío, un poquito de carencia, un poquito de hambre, no está de más. Forma carácter, da fortaleza, y sin embargo todo lo contrario, ¿verdad?, nos debilita cuando todas nuestras necesidades están satisfechas y a veces hasta de más. El no exponerlo también a necesidades de otras personas hace un gran daño. Cuando un niño, ¿verdad?, tiene todo, sus necesidades completas, se va creando un sentido de que la vida es así, ¿verdad?, que es una obligatoriedad tener todo, y lo que es peor, surge una falta de empatía porque no se conoce la necesidad. Entonces vivimos en una ciudad que es como una olla, donde estamos rodeados de un cinturón de miseria, de un mundo que yo sé que nuestros hijos no conocen ni queremos que quieran conocer, pero aún cerca nuestro, como ser la empleada, como ser el yardero, el chofer, o a veces esa gente que se para en la esquina a pedir, ¿verdad?, o lugares de acopio donde acogen niños en orfandad, ¿verdad?, son lugares un poquito más protegidos, donde podemos y debemos exponer a nuestros hijos a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay niños que no saben que otros no comen, o que otros duermen en la calle, o que tienen tanta necesidad, y cuando llegan a conocer este tipo de situaciones se quedan perplejos porque nunca en su prosperidad, en su vida tan cubierta, con sus necesidades tan llenas, ¿verdad?, han podido siquiera vislumbrar que las necesidades existen. Otro aspecto muy importante para no sobreproteger es el dar de todo sin condicionamiento, yo diría sin merecerlo a veces, ¿verdad? Porque los privilegios han de ganarse. Las cosas extras que no sean comida, ropa, techo y escuela y salud ya pertenecen al ámbito de los extras, donde se ha de proveer, pero de una manera condicionada. Cuando vamos al mundo laboral, vemos que hay un salario, vemos que hay a veces una comisión dependiendo de metas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está acostumbrado a que todo se tiene ahí y llegamos después a esa competencia laboral, cuando sabemos que es un mundo sumamente complejo, ¿verdad?, los muchachos a veces no logran encajar en ese tipo de situaciones porque precisamente desde la niñez, ¿verdad?, no tuvieron que luchar, todo estaba ahí. Entonces no demos de todo sin condicionamiento y peor aún sin límites, ¿ok? Otro asunto es creer que usted tiene que tener al niño entretenido. Y el niño dice, es que estoy aburrido. Pues hombre, póngale a hacer algo, póngalo a barrer el patio, póngalo a bañar el perro, póngalo a lavar el carro.
pero ese yo estoy aburrido no quiere decir que usted tiene que traerle el entretenimiento vacío, el entretenimiento que no forma, sino que más bien deforma, ¿verdad? No es obligación entretener a un niño, sí, a lo más, pues adjudicarle ese tipo de tareas que estoy segura que lo pueden llevar a cabo, ¿verdad? Así que es deber de los padres hacerlo. Y el último punto en este sentido es tanta ayuda de tutoría para hacer tareas con los niños. Padre, madre que me está viendo, yo sé que si yo le pregunto, ¿usted tuvo tutor en su infancia? Generalmente, ¿verdad? Esto no ha sido así. Pero hemos caído en una comodidad, diría yo, como padres, donde preferimos pagar a hacer que el niño se esfuerce por poder cumplir con sus deberes escolares. Porque si no tiene un problema de aprendizaje propiamente o un déficit, ya sea de atención o de capacidad intelectual, el niño está totalmente dotado de las capacidades como para poder hacer sus tareas y cumplir con sus deberes. Entonces esto se constituye como en muletas, cuando lo que estamos queriendo es enseñar a que los niños caminen por sí mismos. Otro aspecto es la protección que a veces damos del otro cónyuge. Digamos, cuando un padre es el más estricto, el que lleva más la disciplina, el que aprieta un poco, ¿verdad? Entonces, a veces el otro cónyuge, que generalmente es una persona más relajada, más tranquila, está defendiendo a su hijo de no lo regañes, no le digas esto, no le digas el otro, y se gesta ahí un pleito de poderes donde el niño parece que estuviera viendo un partido de ping-pong, ¿verdad? Donde los padres no se ponen de acuerdo en cuanto a la educación y a la disciplina con el niño. Padres, por favor, pónganse de acuerdo en la habitación, en el cuarto, ahí discútanlo, y cuando ustedes salen con una posición en común, ¿verdad? Y yo le diría, cuando un padre está llamando la atención, siempre y cuando no haya violencia física o excesos, ¿verdad? El otro calle, porque si no le está quitando autoridad, y el niño, precisamente tan inteligente, sabe después, ¿verdad?, cómo diluirse. ¿Quién es el débil? ¿Quién es el que está de repente con más fortaleza en el sentido de la educación? Y el acceder a todo tipo de caprichos, ¿verdad? Los niños piden, los niños quieren, los niños disparan ideas y usted corre. No es que él quiere, no es que él desea tal cosa, no es que hay que darle porque está pidiendo, pero ¿y? Pide, quiere. La pregunta es, ¿lo necesita? ¿Lo merece? ¿Puedo dárselo? ¿Es tiempo de dárselo? ¿Verdad? Son preguntas que tenemos que hacernos antes de correr a satisfacer nada más los deseos y muchas veces caprichos de los niños. Entonces, después nos quejamos, es que este niño es caprichoso, y lo regañamos y lo criticamos, pero no nos estamos dando cuenta que el que él pida no quiere decir, no es una obligatoriedad que usted tiene que ir a correr y muchas veces endeudarse para comprar lo que este niño está pidiendo. Y si él es caprichoso es porque usted le ha cumplido sus caprichos, así que el niño no tiene la culpa, porque él no puede ir a comprar, él no puede agarrar el carro y usar la tarjeta. ¿Quién le trae las cosas? ¿Quién las compra? ¿Quién las paga? Entonces, esa persona es la responsable, precisamente. Nos vamos hacia el otro extremo de describir un niño con características de dependencia. ¿Cómo es un niño dependiente? ¿Cómo saber si ya estamos pasando esa línea y pasa de una simple niñez a una dependencia que podría cronificarse y hacerle un adulto incapacitado para la vida? Este niño necesita compañía permanentemente. Óigame, tenemos niños donde la empleada la estamos poniendo a dormir con él porque él no puede estar solo. Eso es totalmente erróneo, ¿verdad? El niño tiene que aprender a dormir solo, tiene que encontrarse en total tranquilidad solo, porque no es posible que tenga que estar con alguien para sentirse bien. Y es ahí donde después tenemos personas dependientes ya de un cónyuge, de una pareja, donde hay abuso, y el otro, como es sumiso porque fue dependiente, soporta y tolera cualquier situación con tal de no estar solo. Entonces, ojo ahí, mire dónde empieza usted
esta dependencia afectiva. No hay madurez. Un niño dependiente no tiene control de sus emociones, hace rabietas, hace berrinches, ¿verdad? Las emociones se desbordan y muchas veces ya en la adolescencia como que fuera un niño. Entonces esa es la madurez. La madurez es la capacidad de gobernar las emociones y no permitir que las emociones nos gobiernen a nosotros. Entonces ahí podemos reconocer que un niño es inmaduro. Un niño dependiente también le tiene miedo a todo. Es un niño temeroso, que la oscuridad, que los temores de que si me dejan aquí, que si me dejan allá, que quiero estar con tal cosa, que dependo de esto, ¿verdad? Entonces el temor se apodera del niño y los padres poco a poco van cediendo en todas esas peticiones porque si no, el niño está en temor y ellos no saben cómo lidiar. Ustedes no saben cómo lidiar con esos temores. Demandas sin fin. Un niño dependiente demanda, pide y es algo que nunca se llena. Eso no tiene fondo, ¿verdad? Vemos también esa blandura de carácter. Es un carácter, yo digo, esta es como una generación gelatina. Blandura de carácter y hasta también en el aspecto físico. Es un niño que no tiene esa resiedumbre, que no tiene esa agilidad con sus manos, es como que el viento se lo lleva para acá y para allá, ¿verdad? Entonces estamos criando niños que no tienen esa fortaleza tanto de personalidad y de carácter como física para enfrentar la vida. Entonces eso viene en detrimento de ellos, ¿verdad? Falta de destrezas manuales y destrezas emocionales, porque el niño ha de aprender a lidiar con sus miedos, con sus temores, ¿verdad? Hay sin fin de dinámicas para eso, pero tenemos que buscarlas, tenemos que procurarlas y ponerlas en práctica, ¿ok? Entonces la gran pregunta aquí, ¿nos hemos tomado el tiempo para criar de esta manera, para preparar, para orientar para este mundo que demanda tremendamente de ellos, de habilidades, de destreza, capacidades, competencias, porque esa es la realidad de un mundo laboral? Quería hacer también un apartado para estos padres que están teniendo muchachos ya seniors por graduarse, que probablemente vayan fuera del país, ¿verdad? Vivir, estudiar fuera del país. ¿Está usted ya enseñándole a cómo lavar su ropa, cómo usar la lavadora, cómo usar la secadora, cómo doblar la ropa, que no mezclar colores, no mezclar texturas, escoger los ciclos adecuados? Yo diría, esta es tarea suya, ¿verdad? Que el niño y el muchacho puedan aprender ya cosas por sí mismos para atenderse. Ya le ha enseñado, por ejemplo, usted a llevar un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Sé que muchos de ustedes le han dado la tarjeta de crédito a su hijo, pero ellos solo van y pasan. Ya le enseñó cómo chequear los vouchers, cómo chequear las fechas, cómo hacer los pagos, por ejemplo. Le ha enseñado a usted a hacer gestiones, por ejemplo, para llenar un formulario de reclamos de seguro médico, que eso probablemente le va a tocar hacerlo a él. Hacer gestiones bancarias, a qué hacer en situaciones de riesgo, de peligro. Todo esto es una preparación para esa vida ya en la adultez que les va a tocar vivir, ¿verdad? En el extranjero y aunque no sea así, aunque se quede aquí, tiene que aprender. Nuestros niños, lastimosamente, por cuestión de delincuencia, han vivido enclaustrados, encerrados. No han desarrollado esas destrezas sociales de cómo tomar un bus, de cómo cruzar una calle. Yo estoy segura que aquí hay padres de niños que jamás han cruzado una calle. ¿Por qué? Porque todo es en auto, todo lo llevamos, lo bajamos justo ahí en el lugar y les decía, no es culpa suya, es culpa del sistema en que vivimos. Pero también hay que exponer, hay que proveer tipos de situaciones, ¿verdad? Vigiladas, entrenadas, para que se pueda generar este tipo de destrezas y que su muchacho o muchacha tenga una sobrevivencia más efectiva cuando sale fuera de casa. Destrezas de cocina, por ejemplo, ¿verdad? Conozco personas hasta de 40 años que dicen, pues a mí hasta el agua se me quema. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estamos criando? ¿Para qué estamos educando? Nos estamos
dedicando a entrenar, a tomarnos ese tiempo para poder potenciar todas esas habilidades que ya nuestros hijos las tienen, porque ellos vienen equipados con fortaleza, con fuerza, con inteligencia, pero que si usted como padre, como madre, no propicia, no lo expone a este tipo de situaciones, el niño no las va a aprender. Entonces, le dejo ese gran reto y esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Para qué estoy educando a mi hijo? ¿Para ser dependiente o una persona independiente, autónoma y que sepa valerse por sí misma? Muchas gracias.